Vamos a hablar ahora de la alergia a algunos pólenes, como el de las gramíneas, el olivo y la arizónica, que se ha disparado en los últimos 5 años y además se han vuelto más agresivos, pero también lo ha hecho la de los frutos secos, que se manifiesta a veces con una reacción inmunitaria que puede llegar a causar la muerte. Esta es una de las conclusiones del informe Alergológica 2015, elaborado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, que revela además que los alérgicos son cada vez más comunes. Víctor Mateu Delgado es alergólogo del Hospital Quirón Salud. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cada vez los alérgicos son más jóvenes? Pues sí, pero bueno, hay todo rango de edades. En general ha bajado las peticiones por consultas de alergia, ha bajado la edad media, pero desde luego vemos pacientes de todas las edades. Y acabamos de decir que en los últimos años se ha disparado la alergia al polen de las gramíneas, de los olivos, de los cipreses. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, una de las causas principales es la contaminación. Básicamente el cambio climático ha hecho que las ciudades estén más contaminadas, las partículas, como las partículas de diésel, por ejemplo, hacen que los pólenes pesen un poquito más, y el rango de distancia entre el suelo y en el que se mueven sea más en paralelo a nuestras vías aéreas, con lo cual no es que sean más alergénicos, que también lo son, pero sobre todo están en nuestro rango de donde ventilamos. ¿Y cómo se manifiesta esa alergia? Bueno, en general la alergia a pólenes es muy sencilla de diagnosticar. Básicamente son estornudos, picor de nariz, taponamiento y picor de ojos en torno a las zonas donde existen las plantas. ¿Hay alguna época del año que sea la peor para las alergias? Bueno, ¿Siempre se dice la primavera, quizás? Depende, pero la primavera y el otoño son las principales épocas en las que vemos alergia a pólenes, aunque también hay determinados pólenes que son invernales. Y aquí tenemos los pólenes en Canarias, por ejemplo, tienen la cualidad de que no tienen picos de polinización, sino que polinizan durante el año varias veces. O sea que durante todo el año. Durante todo el año tenemos problemas. Aquí en Canarias, ¿somos especialmente sensibles a las alergias? Bueno, datos epidemiológicos de Canarias tenemos pocos, pero la traslación que tenemos de los datos de Alergológica, que es el estudio que presentó la Sociedad Española de Alergología, refiere que sí. Es decir, que aquí hay un índice y una prevalencia de enfermedades alérgicas un poco superior al resto del territorio nacional. ¿Y a qué somos más alérgicos los canarios? Básicamente los ácaros. Los ácaros que los tenemos en casa. Los ácaros son artrópodos, bichitos que viven en nuestras casas y que viven en unas condiciones ambientales de humedad relativa elevada, con temperaturas veniales o primaverales como las que tenemos en Canarias, y viven en zonas sobre todo subtropicales. ¿Y qué debemos hacer para prevenirlos, para que no nos afecten? Es complicado. Básicamente es intentar mantener la humedad relativa en las casas por debajo de un umbral que es el 60-50%, y eso es muy complicado aquí. Sitios como el Teide, por ejemplo, no tiene humedad relativa, con lo cual allí no hay ácaros, pero nos tendríamos que ir a vivir todos al Teide. Va a ser un poco difícil. Las alergias aparecen de repente, pueden aparecer de repente, a lo mejor desde pequeño puede ser alérgico a algo, pero de mayor se puede manifestar. Sí. La verdad que no se sabe por qué en un determinado momento de la vida aparece un determinado tipo de alergia. Lo que sí se sabe es que hay susceptibilidad a padecer alergia, y eso es innato, eso es congénito y lo tenemos nosotros en la base genética nuestra. Pero sí que es verdad que hay gente, el otro día tuve en la consulta una señora de 73 años que era la primera vez que tenía síntomas alérgicos, o sea que no, su base genética sería así, pero estaría ahí como escondido y no se sabe por qué en un momento dado debuta. Habla de su consulta. La mayor parte de las consultas que se hacen a los especialistas, ¿por qué tipo de alergias son? Bueno, básicamente es por la rinitis y la conjuntivitis, ¿no? El fuerte, sobre todo, son pacientes que acuden directamente a la consulta, o pacientes referidos desde los médicos de atención primaria o de los otorrinolaringólogos, que nos envían muchos porque ellos son los primeros que normalmente ven los pacientes con rinitis. ¿Y qué ha pasado con los frutos secos? ¿Hay problemas con ellos? Bueno, los frutos secos cada vez son más alergénicos por diversas circunstancias. Una, porque tienen proteínas comunes con algunos pólenes, y la alergia a pólenes, como dijo usted al principio, ha aumentado la prevalencia.
pero también porque los frutos secos muchos están procesados y no es igual comerte un cacahuete, un maní sin procesar que procesado. Cambia porque la composición alergénica de algunas proteínas que producen las reacciones alérgicas cambia con la cocción. Con la leche pasa con el huevo, pasa con cualquier alimento. ¿Y cada vez hay más alergias alimentarias? Hay muchísimas, muchísimas. Cada vez es uno de los datos además que aparece en el estudio epidemiológico, que las alergias alimentarias han aumentado, casi se han duplicado con respecto al estudio anterior de hace 10 años. ¿Y eso por qué puede ser? Pues no se sabe. Hay varias hipótesis de trabajo. Hay la hipótesis ambiental, la hipótesis del procesado. Cada vez comemos más comidas procesadas y eso puede influir en la alergenicidad, o sea, en la capacidad para producir alergia de los alimentos. También, pues, nuestros propios enfermedades, cada vez somos más enfermos crónicos de determinadas cosas y las múltiples terapias o tratamientos también influyen en la alergenicidad de los alimentos. Aquellas personas que manifiesten síntomas de tener una alergia deben ir a un profesional. ¿Y en qué consisten las pruebas para saber a qué se es alérgico? Bueno, hay determinados tipos de pruebas que nos apoyan en el diagnóstico, pero el diagnóstico básicamente siempre debería ser clínico, ¿de acuerdo? Hay unas pruebas que son las pruebas en la piel, las pruebas cutáneas. Sí, pero esa típicas, es la que nos suena, ¿no? Por eso se lo preguntaba. Pero son unas pruebas muy importantes y que nos dan mucha información. La cuestión es que las pruebas las puede hacer cualquiera, pero interpretarlas es lo que es lo más complicado. Entonces, esas pruebas lo que nos dicen es básicamente si los mastocitos, que son las células de la alergia, que las tenemos todos, seamos alérgicos o no, si esas células tienen unos anticuerpos que se llaman IgE, que es lo que define a lo que es un alérgico, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez tenemos esas pruebas, normalmente nos apoyamos en pruebas in vitro, en pruebas de laboratorio, que también apoyarían o no ese diagnóstico. ¿Y luego en tratamientos ha habido muchos avances? Pues en los últimos años, sí. De hecho, acabamos de publicar la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. Acabamos de publicar hace 3 días un consenso nacional sobre el tratamiento para la alergia a proteínas de leche de vaca y huevo en niños menores de 12 años. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Víctor Mateu, alergólogo del Hospital Quirón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. En Buenos Días Canarias, muy interesante todo lo que nos ha contado y seguro que muchísimo más que nos tendría que contar. Lo emplazamos para otro día, si le parece. Cuando quiera. Gracias.